y yo, varón, tiré la higuera para abajo. Cuando la tiré así y me paré, varón, no fue Moisés que se paró, un monstruo que vino y me poseyó en ese momento. Y dije, si usted, hombre, póngale la mano. Lo único que hace es retroceder a la tiniebla. No que yo sea un profeta que me ponga el nombre de profeta de fuego, de profeta de que si yo quién. El Señor me mostraba a los demonios cómo marcaban las calles. Y yo le preguntaba al Señor cuando sacó mi espíritu y me llevó a las calles en la madrugada. Dice, Señor, ¿cuál es el sentido de que estemos en esta situación? Mira, me mostraba un personaje prieto con un bulto que se paraba en un lugar y me dijo, acércate que yo te doy la potestad de tu acercarte. Damos gracias a Dios, gloria a Jesús, porque nos ha permitido estar una vez más aquí, gloria a Jesús, transmitiendo una nueva entrevista, gloria a Dios, con nuestro hermano, pastor y evangelista Moisés, alabado sea Jesús. Él estará presentándose, gloria a Dios. Amén, Dios bendiga a siervo acá y a todos los que están siempre en sintonía, esperando siempre una palabra a través de este canal de vida, una palabra de esperanza. Para nosotros es un privilegio estar compartiendo en esta preciosa hora. Dios bendiga a todos los que están viendo ahora este programa y los que van a ver y van a recibir la palabra. Estamos acá para gloria y honra del Señor. Alabado sea Dios. Nosotros tenemos aquí y queremos hacerle varias interrogantes. Y una de ellas, lo que queremos saber es que acerca de su testimonio, de cómo usted ha podido permanecer en el camino, las cosas que Dios ha hecho en su vida, que usted pueda dar ese testimonio, por ejemplo, a personas que están pasando quizá por la misma situación o quizá una situación peor. Gloria a Dios. Bueno, ha sido una experiencia poderosa, porque todo el que conoce la palabra sabe que cuando Dios hace un llamado, Él va poniendo las cosas en su orden. Amén. El llamado nuestro, primeramente a la salvación, luego a lo que es lo profético. Puedo decir, ya que usted me hace esa pregunta, que cuando el Señor llamó, marcó mi vida, fueron momentos en donde estábamos bien turbulentamente hablando, difícil. Nos sombreaba espíritu de tormento, porque estábamos atravesando momentos difíciles en la casa paterna. Nuestro padre siempre se borrachaba y una persona que fue conocedor, copastor de iglesia, se apartó. El sufrimiento de ver a mi madre, a mis hermanos, irse de tiempo fuera de la casa. Pero para mí fue un privilegio cuando el Señor, un día de desesperación, donde fue lo culminante, ¿verdad? Donde vi a mi padre querer golpear a mi madre. Porque yo sé que hay muchas personas que están atravesando momentos difíciles en el hogar, porque la primera violación viene del hogar. La gente piensa nada más que la violación es solo por una relación sexual. La peor violación es el maltrato intrafamiliar, cuando el niño, la niña va viendo esas culturas erráticas de maltrato. Esos son los fenómenos que se van levantando en la sociedad, y cuando eso explosiona, eso es como un volcán que cada tiempo hace erupción. Bueno, el que le está hablando, nunca peculiarmente ustedes me ven escuchando, ustedes los que me han conocido ministrar, solamente lo hago en el momento, como el caso de hoy, que el Señor me permite darlo. Y me acuerdo, eso fue para un julio precisamente, yo acepté al Señor un 19 de julio de 1987, 88. Ese fue entre 87 y 88. Me acuerdo que yo le hice una promesa al Señor que no lo conocía, pero al venir crecer en un hogar de la palabra,
oía cuando se ponían la alabanza, pero nunca conocí del Señor. Pero ¿qué pasa? Ese día me estaba comiendo una maicena, me acuerdo yo, en una de esas higueras que hacían antes los viejos, y me estaba comiendo una maicena y la mano empezó a temblar, me varó, mire, fue algo difícil. Mi cuerpo se transformó, esa adrenalina empezó a subir y yo hacía así, parecía una gente con problemas nerviosos, y mi mamá iba reculando hacia atrás, hacia lo que era entre el balance del baño, la cocina, la terraza. Mi mamá ya había pasado, llegaba, y cada vez que se acercaba más al baño, mi mamá iba retrocediendo. Y, pero cálmate, cálmate. Y yo, varón, tiré la higuera para abajo. Y cuando la tiré así y me paré, varón, no fue Moisés que se paró, fue un monstruo que vino y me poseyó en ese momento. Y dije, si usted, hombre, póngale la mano. Mi papá se frenó, porque no fue la voz de Moisés, fue la voz de un demonio. Ese demonio en el interior, porque cada persona tiene un demonio que ataca, si no está en Cristo. El Señor permitió que se manifestara para él sacar, transformar. Y me acuerdo, varón, que cuando lo tiré, mi papá se frenó y miró así. Hay de esos antiguos, de esos pasamanos, unas puertas que se trancaban con una tranca, que tenían unos tornillos en el medio. Cuando las puertas estaban así, yo cogí una de esas puertas, varón. Yo no, el espíritu que se manifestó en el momento. Y cuando la hice así, ¡pah!, se despegaron las tres aldabas. Las tres aldabas se despegaron y la puerta quedó colapsando. Mi papá, cuando vio eso, se dio cuenta automáticamente, porque un conocedor de la palabra, pero descariado. Mi papá se frenó y solamente dijo temblando, no pueden haber dos hombres en la casa. Varón, cuando yo hice eso, o sea, lo que estaba en mí hizo eso, salió en el momento, pero era para dejarme, para que mi papá entonces viniera y maltratara al Moisés original, porque así es que operan los demonios. Te dejan en un momento dado, sueltan en banda. Por eso es que usted ve mucha gente que están alcoholizados, tan drogados y piensan que son fenómenos. No, son demonios que están poseyendo esos cuerpos y hacen de todo. Se lanzan de allí, se tiran allí, se le levantan a la policía, le tiran y le dan y se cortan y se sacan, porque son demonios. Los demonios no se sacian. ¿Y qué pasa? Yo solté la cosa y cuando hice así, ¿qué me pasó eso? Vino el Moisés original y me avergoncé y empecé a llorar, porque eso fue una falta grave. Para usted decirle así a un papá, hacer lo que hizo ya es un desafío. Y me fui huyendo. Y cuando fui, corre, nosotros nos criamos en la calle Villa Velázquez, San Pedro de Macorís, calle Altagracia, número 18. Y yo salí corriendo y cogí la avenida, iba llorando y me senté en una esquinita de una esquina y empecé a llorar. Y mire, varón, cosa que me he arrepentido haber perdido ese papel. Y cuando en una oí una voz que me dijo, coge ese papel. Cuando yo hago así, que lo veo, lo enfoco, era un escrito a mano con un lapicero. Por allá por mi casa habían unos institutos llamados INAFOL, un instituto de mecanografía y de inglés y cosas. Parece que alguien saliendo de uno de esos cursos, parece que Dios lo inspiró a escribir. Y varón, ahí había escrito una palabra que me acuerdo como hoy, que dice, Señor, ayúdame a dejar aquellas cosas que no puedo. Ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo haga, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire, varón, eso fue como cuando usted le dan en la cabeza, que lo degolluntan, que usted se siente. Yo me sentía, varón, y empecé a llorar, y fue que yo empecé a llorar. Y me paré y di la vuelta a la manzana con esa palabra repercutándome, quemándome, prendiendo mi alma, prendiendo mi cuerpo, sacando. Yo digo que eso era una purificación. Ese fue el primer inicio del plan de Dios a mi vida. Y cuando di la vuelta, me senté frente a la Escuela Puerto Rico, que está en el mismo sector, y me siento ahí, sigo llorando. Había una profesora que ya partió con el Señor, llamada Miguelina, madre de un amigo de infancia del barrio, y salió ella. Chacho, ¿qué es lo que te pasa? Estaba peleando por ahí. Yo no podía hablar, varón, no podía hablar, porque yo lo que estaba era un plan, yo estaba en un momento de transición, un momento
vamos a decir, de presencia de Dios. Amén. No lo entendía en el momento, pero lo puedo explicar ahora porque en el espíritu ahora puedo entender qué era lo que me pasaba, esa metamorfosis, esa transformación, esa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando ahí me paro, ahí decidí a mi casa a arriesgarme en mi parte humana, ya en mi yo, ¿verdad? Ya Moisés normal, a lo que mi papá me hiciera. Porque yo entendía que ya era una catástrofe lo que me venía en el momento. Pero cuando voy caminando, varón, mi papá está en la puerta. Y cuando uno haga así, hago un stop, como de aquí a la puerta allá afuera, me paro así. Y mi papá me dice, ven, mijo, entra, que yo no te voy a hacer nada. Y cuando yo hago así, no me confiaba en el momento. Porque tú sabes que los viejos antes te decían, dígame, pasa, a ver, mijo, que no va a pasar. Y cuando tú entrabas de allá para acá, te trancaban la puerta, ya tú sabes lo que te esperaba. Pero ¿qué pasa? Que yo, al él decirme así, confié en esa palabra, porque era el mismo Dios yo que estaba dándome la seguridad. Y cuando voy llegando, varón, que entro, me dice mi papá, un hombre orgulloso, un hombre, ya usted sabe de esos tiempos, hombre, vamos a decir, machista, que son, ya tú sabes, porque esos géneros se van transformando de género en género. Y mi papá me dijo, mijo, te pido perdón. Yo no debí de haber hecho eso. No va a volver a suceder más. Bueno, y yo me sorprendí porque el que tenía que pedir perdón era yo, a mi papá. Usted sabe. Claro, ahí seguí llorando. Y me acuerdo que mi papá puso una cinta. Tú sabes que antes venían las cintas. Ahora esto es moderno, ahora es CD, te sabes, moderno de tiempo en tiempo. Y había una cinta de Carlos Estero Jr. Y estaba esa alabanza que estaba cantando, se titula Mi vida dije que daría, pensando que tú, mirándole después de lo que ha hecho él, ahora está camino al monte llamado Golgota. Mire, varón, wow, gloria a Dios, un momento que uno lo recuerda ahora. Y fue un momento impactante, varón, porque eso fue como cuando te abren el corazón, te sacan esa amargura, ese dolor, eh, ese rencor de la vida que uno vivía en su infancia, porque a ti te daban una pela y tú tenías que estarte tranquilo. Y me acuerdo que esa canción fue como una puñalada. Y dije, Señor, perdona, si tú existes, transforma mi vida. Y yo te prometo que me voy a convertir. Varón, yo trabajaba en un taller de manitería. Y yo no le hablaba a nadie porque era frustrado. Y ese día no podía dormir en la noche tampoco, porque era, ya te sabe, insomnio de la tanta opresión. Y me acuerdo que esa noche, varón, me pusieron una anestesia. Yo me acosté a las 8:30 de la noche, varón, y hubo que levantarme a las 9 de la mañana. Se sorprendieron. Y cuando me levanta mi mamá, ¿tú no vas para el taller? Yo, sí, sí. Se veía ese gozo, varón, esa alegría. Y cuando llegué a Placer Bonito, al taller, dije, buenos días a todos. Mire, varón, eso fue un buenos días que salió de una alma transformada, de un corazón transformado. Y el dueño del taller dijo, ¿cómo? Que ese muchacho habló y dijo buenos días. No, 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 mira, no hay trabajo, no vamos a trabajar hoy. Varón, no le estoy mandando a nadie, o sea, esto es un testimonio. Y me acuerdo que él dijo, ve, fulano, ven acá, ve a mi casa y búscame el equipo. Dile a fulano, a mi esposa que me mande el equipo. Hoy hay una fiesta aquí. Yo, varón, mire, cosa del malicia del enemigo. El hombre hasta jugó en la quiniela y se sacó un viaje de dinero ese día. Varón, cuando él dijo que no había trabajo, yo salí huyendo. ¿Y usted sabe para qué? Para ir a volver a poner esa alabanza. Y cuando llegué a mi casa le dije, mamá, ponme esa alabanza. Pero las promesas a veces viene otra confrontación. Cuando llegó el momento de la promesa, justamente cerraban una patronal en San Pedro de Macorís, que esa era la fecha del 19 de julio. Y cuando yo me estoy cambiando, yo dije que ese día, ese domingo, caía domingo, que era un cierre, yo me iba a ir a la iglesia y me iba a convertir en esa fecha. Cuando
me estoy cambiando. Un primo mío que nunca me había invitado ni nada, me dice, Moisés, ¿qué tú vas a hacer? Digo yo, voy a un lugar. Me dice, mira, me dieron permiso, vamos para el malecón, que hoy se cierra las patronales. Digo, no, yo voy para un lugar, pero no le quería decir. Y cuando me dice, pero mira lo que vamos a hacer, la astucia del enemigo. Y mira lo que vamos a hacer. Yo voy ve conmigo al malecón y de allá para acá vamos a donde tú vas a ir. Oiga, qué astucia del enemigo. Digo, pues está bien. Cuando nos cambiamos, eran como aproximadamente las 5 de la tarde. Y cuando vamos caminando, vamos muy contentos. Y él me dice, mira, yo llevo aquí 100 pesos. Y tú no tienes nada ahí. Porque vamos a subirnos a la cosa mecánica, a la estrella. Y si hay que comer algodón y cosas. Y cuando me digo, bueno, no, yo no tengo dinero. Pero me voy con la inquietud, voy bajando. Yo voy bajando el Guaraguao, una calle que le dicen Guaraguao. Y cuando voy a cruzar un muro, varón, llegó ese rayo así de la palabra y me penetró por la cabeza. Acuérdate de lo que me prometiste. Se quedó como eso así. Ahí volví a sentirla pero aquí es diferente. Ahora el temblor no era por lo que yo sentí cuando le di a la puerta. Ahora era otra manifestación. Y se metió así, empiezo lloro y lloro y lloro. Y esa era como una corriente que me pasaba de aquí a los pies. Subía y bajaba. Y era como una descarga. Gloria a Dios. Viva Jehová en cuya presencia estamos. Iba ahí todo ese camino, me desvié. Y la iglesia Jerusalén Primera, que fue donde yo acepté al Señor, frente al parque Duarte de allá de San Pedro de Macorís. Cuando yo voy corriendo para la iglesia, el Espíritu Santo me llevaba, porque no era yo, era algo que me llevaba. El primo mío va atrás de mí, pero espérate, asustado porque yo voy llorando, él no sabe lo que está pasando. Cuando una señora le dice, pero muchacho, deje ese muchacho quieto, pensaban que era que estábamos peleando. Y cuando, no, yo no le he hecho nada, yo quiero saber qué es lo que le pasa. Cuando yo llegué, varón, a la iglesia, habían 3 puertas, porque ahora está moderna, ahora es iglesia, ahora es un monstruo de iglesia. Habían 3 puertas de madera, 3 portones. Yo me paré en la última, en la ventana, así entre esas dos. Y cuando me paro, me dice un varón que le llaman Milton Henry, que era director de una agrupación de la iglesia y líder en ese momento, y me dice, joven, esta silla te la guardó, óyame, un domingo, una iglesia como esa, tener una sola silla vacía. Y él me dijo, esta silla te la guardó el Señor a ti. Varón, yo no sé, yo me senté de una vez y llora. Varón, yo no sabía lo que era postrarme de rodillas, orar. Y el Espíritu Santo me tiró de rodillas. Aleluya. Y bueno, este muchacho estaba predicando, el pastor, que muchos van a oír este testimonio. Varón, lo conocen, el pastor Nicolás G. Estaba ministrando ese domingo, para bendición mía. Estaba predicando ese pastor. Y cuando de repente me dice el Espíritu Santo, levántate y ve al altar y ofréndate. Wow, varón. Yo me acuerdo que cuando me paro, dice, yo me tiro así, había unas cosas que la gente se tiraba a orar, como un cosito así largo. Y yo me tiro y abro mis brazos. Varón, el pastor que estaba predicando dijo, wow, gloria a Dios. Aquí algo va a pasar, hay una presencia sobrenatural. ¿Quién anda con ese joven que se tiró de rodillas? El primo mío estaba afuera, el primo mío está llorando también, porque se asustó. Me dice, levántate, se armó una administración. Dice, ¿para dónde iba este joven ahora? El diablo le tenía una emboscada, el Señor lo reprenda. Y veo que había un puñal de acero que iba a traspasar su corazón. Veo un tumulto. Él no sabía que yo era para el malecón que iba. Y justamente, varón, esa noche se armaron 4 pleitos y eran todos de puñalada. Cuando dice, levántate, come y bebe, te veo con un bulto, wow, de una carretera y te veo en una carretera con un bulto moviéndote de pueblo en pueblo. El enemigo va a tirar, pero a ti te cogió Dios para grandes cosas. Gloria a Dios. Aquí entra otra. Ahora viene lo que es el llamado profético, que es donde verdaderamente el Señor empieza
ahí donde cabe, acá donde estamos. Me acuerdo que empezó el proceso de transición ahora en mi convicción, cambio, un cambio de presencia, un cambio de formación. Ya no era el mismo Moisés Amalgado, ya era un Moisés con un rostro cambiado. Yo usaba una cola acá, fui huyendo a la barbería para que me la mocharan. Usted sabe que los jóvenes antes les gustaba hacer, y me pelé bajito. Ya entonces empezó el Señor a poner a gente a regalarme chalequitos, saquitos. Ya yo ya era una persona que no andaba en pantalones cortos en el barrio, subiéndose en mata. Ya era una persona que Dios empieza a transformar. En mi casa se sorprendía. Había una señora que le preguntó a mi mamá, pero ven acá, Rebeca, mi mamá se llama Rebeca, ¿y dónde que está Moisés? Que ya no lo oímos voceando en la calle ni peleando. No, muchacho, ese muchacho está en la iglesia ahora. ¿Qué? Ahorita va a pasar por aquí, que se te lo dejé cambiando de acá para la iglesia. Ahí va yo con mi Biblia, gozoso, para el culto. Varón, y lo más grande, yo tenía un enemigo en el barrio y era mudo. Para allá usted sabe, un enemigo que era mudo. Como yo, en ese momento, cuando estoy en la iglesia, estaba predicando, ese día tocaba Santa Cena, pero yo no la podía tomar porque yo era un nuevo creyente. Y cuando escucho que el pastor dice, el que come indignamente, juicio come y bebe para sí. El que tenga problemas, que tenga situaciones, no se la beba. Pero me dicen, no, tú no la puedes beber, me dicen a mí. Entonces, ¿qué pasa? Yo le pregunto a la que me estaba dando en ese tiempo la escuela dominical, Francia Ponte, digo, Fran, mire, me dice, no, en la escuela bíblica yo te espero de catecúmeno, yo te explico. Tocaba ese día miércoles, cuando yo fui a coger mi clase de catecúmeno, de nuevo creyente, ahí me explica. Me dice, si tú te quieres bautizar, tú tienes que perdonar. Varón, yo me fui ese día a la casa de ese mudo. Y cuando llego allá le digo al papá, señor Cornelio, se llamaba Cornelio, yo quiero ver a Patricio. Mudo, me dice, Patricio, está ahí, viendo, está ahí, míralo ahí. Cuando él me mira, hace así, ya te sabes. Yo no sé de dónde me salió que el Señor me puso y hacerle así. Ahí como que él se sorprendió, yo vengo en son de paz. Cuando él se para, me hace, Señor, yo, mira, me enseñé la Biblia, yo, me salieron hasta las lágrimas. Él me mira, se le agua los ojos. Yo le hice así, yo le dije, pues entonces fue, me abrazó, me dijo que sí, me hizo así, me hizo así. Bueno, después eso yo hasta lo invité a la iglesia. Allá daban unas cosas de clase de sordo mudo. Y nada, ahí empieza entonces el proceso del llamamiento. El Señor me mandaba a un lugar que se llamaba Los Llanos, a un clamor que hacían a las 12 del día, todos los días. Me iba temprano para allá en una guaguita y bajaba de allá. Y empezó el Señor a revelar, a mostrar cosas poderosas. Ya cuando ya estamos me acuerdo que allá hicieron una actividad, Avivamiento 90-91, y ya éramos músicos, baterista en la iglesia. Ahí entonces conocí a la que es mi esposa. Ahí la conocí en una actividad en una casa de una hermana. Y ahí el Señor empezó a planificar, a marcar, hasta que en un momento dado, ya cuando me caso, que estamos ya en formación de ya del ministerio, empieza el Señor a mostrarme, a predicar, a viajar a ciertos lugares, a dar campaña, hasta que el Señor un día me dice, te llevo a Tierra del Norte. Ahí en Tierra del Norte caímos acá por 8 años. Recién ya mis hijos eran pequeños. Aquí el Señor me mostró que iba a salir fuera de la nación. Fui a Costa Rica, fui a Panamá, como Él me marcó. Vino la niña que nació acá, de los 4, la hembra nació acá. Y nada, el Señor empezó entonces a mostrarnos cosas fuertes, poderosas para la nación. Salimos, y me acuerdo que acá en ese tiempo, ahí fue que nos unimos el evangelista profeta Manuel Reyes, el varón Modesto. Salimos esa vez, el grupo de los 4 se fue con nosotros Solí. Ya ahí empezó el Señor a marcarnos en ciudades, a predicar. Fuimos a Puerto Plata, me acuerdo yo. Allá el Señor empezó a marcar. Fuimos a todas las emisoras, la gente llamando. Ahí conocimos al pastor Efraín, que Dios le había mostrado
uno de los eventos que combinaban con la revelación que Dios nos había dado. Y quiero aprovechar porque estamos viviendo en un tiempo difícil, varón, donde ya todo el mundo sabe que lo que se está moviendo en el ambiente, la iglesia necesita tomar un norte. Hay muchas personas que están dentro de la iglesia que necesitan ser liberados, que están marcados, pero están encerrados. Algunos por rencores, otros por, ¿me entiendes? Porque se están moviendo fuerzas contrarias para que esos ministerios no alcancen el propósito de Dios. Y Dios empezó a hablar, empezó a mostrar. Yo sé que usted ha escuchado en varias ocasiones que el Señor ha mostrado de un evento que va a suceder, que es el terremoto de 7.8. Muchos se han preguntado, bueno, hemos recibido amenazas, pájaros de mal agüero, hemos tenido que caminar bajo una fe que... Y esta palabra va a impactar a muchos, porque yo sé que hay muchos que están pasando por ese proceso, muchos ministerios. Y quiero que se puedan centralizar en esta palabra. Hace un tiempo el Señor me llevó a los tiempos de Caín y Abel. Varón, no fue de que me llevó, de que me llevó, que yo lo sentí como simbólicamente que me vi en esos tiempos. Eso era algo. Y cuando me lleva, yo veo a esos dos personajes y oigo la voz que me dice, mira, Caín y Abel. Yo digo, pero ¿y por qué tú me traes aquí si ya Caín está muerto, Abel está muerto? Me dijo, sí, pero quiero decirte algo para que se lo diga a los demás. Me dijo, mira, Caín mató a Abel en la carne, porque no lo pudo matar en el espíritu. Pero ahora el espíritu de Caín está matando en el espíritu para que mueran en la carne. Con todas esas cosas que están aconteciendo. Y yo me preguntaba, bueno, cuando usted está en un ministerio, varón, lo más difícil es que lo de adentro lo agolpeen. Porque usted puede esperar un golpe de afuera, de una gente que no conozca a Dios. Pero cuando uno de adentro, que en vez de buscar a Dios, cuando Dios está revelando, lo que hacen es que dicen, este es el que más sueña, este es el que más Dios le muestra. Pero nunca buscan lo espiritual para saber el trasfondo de lo que Dios está diciendo. Y yo penosamente no tengo nada contra ningún apóstol, contra ningún, porque yo simplemente me dejo dirigir por lo que el Espíritu Santo da. Pero se hace necesario que el pastorado, no solo de la nación de República Dominicana, del mundo entero, entendamos el rol que hemos sido llamados. Entendamos la posición que debe de estar la iglesia. Porque el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha, una iglesia en santidad. Pero no una iglesia en contención, en verdad. Ahora, cuando el Señor me muestra esto y me dice, tú ves lo que yo te revelé. Me dice, mira, vienen señales, han venido las señales, ya las hemos visto. Y me dijo, ahora, dile a mi pueblo que voy a limpiar el altar, voy a limpiar la casa. Y me dice, así como una mujer, cuando limpia la casa, no pone una alfombra en el piso sin antes mapearlo, sin antes suapearlo. La mujer no pone una cortina en la pared sin antes desollinarla. Y me dice, y no arregla la cama o no se acuesta sin antes cambiarle la sábana. Me dijo, yo no puedo dar avivamiento si en mi casa se necesita cambio. Por eso el cambio que viene, la transformación que viene, es porque voy a traer un avivamiento original, porque se habla de mucho avivamiento, pero se ha entrado en un emocionalismo. Mire, varón, no hay avivamiento sin presencia, porque el avivamiento no es emocional. El avivamiento es el Espíritu Santo. Amén. Que usted tiene, lo tengo yo. Ahora, cuando yo pierdo ese avivamiento es cuando yo no ando bien. Aleluya. Ahora, hay un avivamiento que se espera, que es un avivamiento de transformación, que ya eso va a ser, ya, ¿me entiende? Pero todo el que anda basado a la palabra, basado a la revelación del Espíritu Santo, anda en avivamiento. Amén. Porque dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, ¿qué podemos decir? Dios está haciendo un llamado a los ministerios proféticos, a los pastores, a los líderes de nuestra nación, a que nos acerquemos, a que nos humillemos verdaderamente. Y me decía el Señor, lo que va a acontecer, va a acontecer. Ahora, lo último que me mostró para entregarle la parte, varón, porque esto es, ya te sabes, esto es el álogo, porque eso, ¿me entiende? El Señor me mostró hace un tiempo
cuando la pandemia, y se lo he dicho en todas mis prédicas, en los lugares que el Señor me ha mandado, ¿qué trasfondo se está moviendo? ¿Qué hizo el enemigo y qué se aprovechó en los rezos de lo que le llamaron la pandemia? El Señor me mostraba a los demonios cómo marcaban las calles. Y yo le preguntaba al Señor cuando sacó mi espíritu y me llevó a las calles en la madrugada. Decía, Señor, ¿cuál es el sentido de que estemos en esta situación? Me dijo, mira, me mostraba un personaje prieto con un bulto que se paraba en un lugar y me dijo, acércate que yo te doy la potestad de tú acercarte. Y cuando yo me acerqué, varón, mire, en ese bulto había una fulmia, mire, y sacaba de ahí como un polvo blanco y lo regaba en las calles y lo marcaba con caca de gato y de pez. Y marcaba cada provincia y ponía la cantidad de muertos que iban a ver. Y me decía el Señor, ¿sabes qué? Eso lo están haciendo los demonios, marcando su territorio porque mi pueblo lo tienen exiliado, lo tienen durmiendo. Entonces, muchas veces hablamos de la guerra, pero ¿cuál es la batalla? Si la Biblia dice en el libro de los Efesios 6:10, ¿contra qué que estamos luchando? Entonces, si perdemos ese norte, no nos vamos a dar cuenta de lo que Dios está haciendo. Ahora, hay un llamado a la nación de República Dominicana, al pastorado y del mundo entero. La iglesia tiene que centralizarse a unanimidad en el espíritu, porque en la carne la iglesia no puede. Por eso es que dice la palabra, separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, hay una marca. El Señor me muestra, después de eso, me muestra como un volcán, varón, algo rojizo fuerte. Porque es que tenemos que entender que los demonios, el Señor reprenda, están actuando, están operando. Ahora, ¿cuál es la operación de los demonios? Detener, apagar, contrario a lo que dice Efesios 6:16. Sobre todo tomar el escudo de la fe, que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podáis apagar todo balde de fuego del maligno. Ahora, ¿contra qué? ¿Cómo estamos apagando ese fuego? Por eso que estamos viendo tanta muerte, tantas cosas que están pasando. Y uno se pregunta, pero ven acá, accidente por doquier. Eso que viene una jipeta, le da un motor, se mueren dos, y que el autobús que se voltea, que la muerte es por aquí. Y como que no nos damos cuenta. Es que hay una operación de demonios, de accidente, espíritu de accidente. Ahora, cuando el Señor me muestra, y me muestra este horno caliente, estábamos como un cajón de cristal. Y había mucha gente y estábamos ahí, pero ahí no había puerta por donde te abrí. Pero yo veo afuera unos personajes como unos bomberos. Yo no había visto bomberos igual. Y cuando lo veo, me llama uno y me dice, ven. Y me sacó. Yo salí, varón. Ahí no había puerta. Yo pasé por esa cosa de cristal. ¿Cómo? El Espíritu Santo. Cuando voy acercándome por un caminito que era como una tierra, pero era como oro así hermoso, una cosa que brillaba. Y cuando me dice, mira, hasta ahí tú puedes llegar. Me dice, ¿ves eso? Me dice, mira, ve y dile que cada vez que eso respire, viene una cantidad de muerte. Y el que no esté preparado se puede convertir en estatua de sal. Y cuando veo, me vuelven y me llevan a la caseta donde estamos. Y cuando veo, viene esa jumaraca así. Me dice, mira ahora. Y saca a la gente seca como si fuera quemada. Me dice, eso está operando. Y cada vez que eso respira, viene una cantidad de muerte. ¿Por qué, varón? Porque ha habido un descuido. El liderazgo, en su mayor parte, se han ido a la competencia de poderes de estatus. Mi concilio es el que más fuerza tiene, yo soy el que más iglesia tengo. El diablo no le tiene miedo a eso. Acordémonos la victoria que el Señor le dio a Gedeón. ¿Cuál es la enseñanza? Pero ahora hay una competencia, por eso es que se siente la apatía en las calles. Se necesita una iglesia en el espíritu, una iglesia que opere con los dones del espíritu, que a eso es lo único que le tiene miedo a las tinieblas, lo único que hace retroceder a las tinieblas. No que yo sea un profeta que me ponga el nombre de profeta de fuego, de profeta de que si yo quién, no, la palabra es viva y eficaz. Y un hombre y una mujer en las manos de Dios, doblegado a sometimiento de la palabra, es lo único que va a hacer retroceder la tiniebla. Tenemos el caso de los tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, ante un imperio que no era cualquiera que se enfrentaba a Nabucodonosor. Y tres varoncitos doblegaron un imperio de orgullo, de jactancia, de prepotencia. ¿Dónde está la Babilonia que yo edifiqué?
Nabucodonosor, y estos tres varoncitos, no es necesario que yo te responda sobre ese asunto, porque había una definición. Necesitamos definirnos delante de Dios para poder vencer. Y ha sido mucha experiencia, varón, bajo lágrimas, bajo proceso de calumnia, porque la gente siempre dice, esto es lo que anda buscando es cámara. No hemos tratado de someternos a la presencia de Dios. No queremos decir ni añadir. Lo que el Señor nos manda a decir, eso decimos. Pero hay un llamado profético a esta nación, varón, porque se va a sacudir. Hay un momento crucial y Dios le está dando chance. Y esperemos que los pastores, los líderes de nuestra nación se den cuenta la importancia que hay de retroceder y volver al origen de lo que hemos sido llamados. Una iglesia, primeramente, unida en el Espíritu. Hechos 2, 46, 47. Dice que la iglesia estaban todos unánimes en el Espíritu. Y en las casas compartían el pan con sencillez. Y afuera estaban acorde a la sociedad. Nadie decía tener nada. Entonces ahora hay como una, ¿me entiendes? Y ese es un modelo. Entonces, que Dios nos ayude a entender y le hacemos un llamado a aquellas personas que estén pasando quizás como el inicio de mi convicción, quizás cargada de apatía, y piensa que no va a tener oportunidad. Sí, porque yo la tuve, usted la tuvo, y todo el que ha conocido al Señor tiene una experiencia. Esa hasta ahora, si hay alguna pregunta más. Aleluya, gloria a Dios. No, es algo, eso es una experiencia impactante. Yo sé que muchas personas de las que estuvieron escuchando estas palabras confortadoras, estas palabras que penetran en lo más profundo de los corazones de las personas. Yo sé que van a haber personas que se van a ser restaurados con estas palabras que Dios ha traído a través de usted en esta hora. Y yo me siento más que agradecido de Dios en primer lugar y luego de usted por haber colaborado con nosotros aquí y haber aceptado esta entrevista. Gloria a Jesús. Y nada, seguimos, gloria a Dios, y vamos a ver, porque cuando viene a ver piden una segunda parte y... Amén, sí, porque hay otras partes más importantes, pero hemos dado la que bajo el tiempo podemos dar, pero estamos a la disposición. Amén. Y somos de ustedes. Cuando necesiten, estamos acá. Amén, amén. Porque lo que queremos es que la persona escuche. Amén. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde, gloria a Jesús. Hasta una próxima entrega. Amén.